Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo en nuestro curso de TypeScript y en esta ocasión vamos a hablar sobre los tipos genéricos. El curso ya lo finalizamos, estoy añadiendo un poco de contenido a raíz de una pregunta que nos hizo un alumno. Y contaros que los tipos genéricos pues, se utilizan para crear componentes que sean reutilizables, de tal forma que nos permitan trabajar con los datos que tenemos hoy y los datos que podemos tener en un futuro para construir pues, los sistemas de software. Por ejemplo, en César y en Java, si utilizáis estos lenguajes, la idea es crear componentes reutilizables que en TypeScript los podemos hacer con los genéricos. Es decir, crear un componente que pueda funcionar en una variedad de tipos en lugar de uno solo. Si queréis, para empezar, podemos hacer el hola mundo de los genéricos, es decir, crear una función identidad. Y bueno, pues podemos crearnos una función tal que así, hacemos función, identidad, y le vamos a decir que esta función va a recibir un objeto y le ponemos que sea del tipo ANY. Ya sabéis que los objetos del tipo ANY pues nos permiten recibir cualquier tipo de objeto como parámetro. Y también le vamos a decir pues que devuelva un objeto del mismo tipo y lo hacemos tal que así. El mismo objeto que nos llega lo devolvemos. Esto simplemente para que veáis pues cómo podemos crear una función que acepte cualquier tipo de objeto. Si no queremos perder el tipo de objeto que se le pasa, pues podemos hacerlo de la siguiente forma. En identidad pues le podemos indicar pues el type y como parámetro le vamos a poner también el mismo type y como respuesta pues exactamente lo mismo. De esta forma hemos agregado una variable del tipo type a la función identidad. Este tipo nos va a permitir capturar el tipo que proporciona el usuario. Por ejemplo, pues un número, ¿no? Podemos hacer lo siguiente, un número, una cadena de texto, en fin, lo que nos interese. Podemos hacer, por ejemplo, letS igual, llamamos a la función identidad, le pasamos una cadena de texto, le pasamos, por ejemplo, prueba. Podemos pasar tal que así, y así nos va a detectar el tipo automáticamente, o solo podemos pasar especificándole el tipo en la llamada. Si hacemos un console log de ese y esto lo ejecutamos, hacemos aquí, bueno, guardamos y ejecutamos, pues vais a ver que nos imprime por pantalla el valor prueba. Podemos hacer esto mismo haciendo lo siguiente, nos definimos otra variable, letS2, y le podemos llamar llamando identidad y decimos que prueba 2 y le decimos que un string. Aquí le estamos indicando el tipo explícitamente y simplemente pues ahora en vez de imprimir S, pues imprimimos S2. Hacemos lo siguiente, guardamos, ejecutamos. Podemos hacerlo también con un número, ¿no? Podemos hacer console.log y vamos a hacer la llamada directamente y vamos a llamar a la función identidad y le vamos a pasar el valor 8 o el 4. Si ejecutamos esto, pues nos va a imprimir por pantalla un 4. Es que hemos creado una función genérica que nos permite darle como parámetros diferentes tipos de datos, ¿no? Pues esta es la idea de los genéricos. Que utilizando la misma función, pues la utilizamos para string y la utilizamos también para enteros. Una vez que hemos visto pues para qué se utilizan los genéricos en las funciones, vamos a hacer un ejemplito con una clase. Que vengáis del lenguaje de programación, ya digo, como César o Java, lenguaje de programación orientado a objetos, pues este concepto entiendo que lo tendréis bastante claro, porque al fin y al cabo pues estos lenguajes se basan en parte en reutilizar diferentes componentes que lo tenemos que hacer de forma genérica. Crear una clase genérica que tiene una forma similar a las interfaces genéricas, y las clases genéricas pues se les puede pasar una lista de parámetros, por ejemplo entre paréntesis, pues entre paréntesis angulares, ya sabéis, bueno, entre el símbolo mayor y menor, pues le podemos pasar el nombre de la clase, por ejemplo. Podemos pasar parámetro indicándolo después del nombre de la clase. Si queréis, pues nos creamos una clase genérica. El ejemplo vamos a hacerlo también con números y así es más sencillito. Class genérico le ponemos, y nos creamos aquí nuestra propia clase. Tenemos aquí que numType. Decimos, bueno, pues va a tener aquí un parámetro. Vamos a poner valor y que sea del tipo numType. A definir una función, agregar, bueno, o sumar, bueno, como queramos definirla. Le voy a poner agregar y luego la utilizamos para lo que queramos. Y hacemos la función de tal forma, tal que tiene dos parámetros, xNumTime y numTime también. Bueno, si queréis, pues copiamos y pegamos y le cambiamos el valor y así nos resulta más sencillito. Pues que nos tiene que devolver un valor del mismo tipo. Tiene que devolver también un numType. Vamos tal que así. Vamos a poner el valor de ahí. De esta forma tenemos en una clase pues un valor y luego le tenemos una función que recibe dos parámetros de este tipo y los devuelve de ese mismo tipo. Tenemos definida la estructura de la clase, pero ahora la podemos utilizar de diferentes maneras. Lo podemos hacer tal que así. Podemos crear pues una
Variable del tipo le vamos a poner de nombre mi número y la creamos del tipo de la clase new número genérico, que reciba como parámetro de entrada un número, un number. Ahora vamos a hacer el ejemplo utilizando esta clase, un número, y utilizando un string para que se entienda el concepto de genérico, ¿no? Crear algo genérico que se puede reutilizar de diferentes maneras según el tipo que le llegue como parámetro de entrada. De tal forma que, por ejemplo, ponemos aquí mi número y ponemos aquí un valor, le ponemos el valor 0 y luego pues podemos hacer la función como nosotros queramos, mi número agregar, y le decimos que esta función tiene como dos parámetros de entrada, pues lo que tiene que hacer es la suma de estos dos parámetros de entrada, return x más y. De esta forma estamos utilizando la clase pasando como parámetros números enteros. Vamos a poner esto así un poquito más pequeño y vamos a mostrar que funciona con un console.log. Nos muestre pues la suma de los dos números que se pasen como parámetros. Console.log, mi número, punto, agregar, y le ponemos como parámetro pues el 6 y el 8. ¿Vale? Esto si lo ejecutamos, guardamos, salvamos tsnode. Si ejecutamos esto, pues nos tiene que dar como resultado pues 14, ¿no? Nos tiene que mostrar por pantalla la suma de los dos números. Ahí está, nos muestra como resultado la suma de los dos números. Ahora, en lugar de utilizar la función con un parámetro de entrada del tipo number, pues vamos a utilizar la función, un parámetro de entrada, vamos a utilizar la clase genérica con un parámetro de entrada que sea un string. Le ponemos de nombre a la variable cadena texto. ¿Qué hacemos ahora? Pues nos creamos un objeto del tipo número genérico. ¿Vale? Le podríamos haber puesto cualquier valor a la clase, cualquier otro nombre, y ahora le decimos que en lugar de pasar un number le vamos a pasar un string, que así, y ya tenemos la clase creada de este tipo. ¿Qué pasa ahora? Que todos los valores que espera recibir, el valor tiene que ser un string, y los valores que utiliza la función se van a comportar también como string, es decir, x más y en un string lo que hace es sumar, ¿vale? Bueno, pues ahora le vamos a decir que cadena de texto, el valor que va a tener cadena de texto, bueno, le vamos a poner cadena vacía si queréis, y ahora le vamos a decir que la función cadena de texto punto agregar, pues va a ser una función también que reciba dos parámetros de entrada, x e y exactamente igual que antes, y que nos devuelva también la suma de x más y, pero en este caso la suma de x más y realmente la concatenación de dos cadenas. Para que lo veáis, pues hacemos un console.log, cadena de texto, el objeto que hemos definido del tipo número genérico, hacemos aquí punto agregar, pues aquí cadena de texto, punto valor, y luego pues le pasamos el segundo parámetro y le ponemos mismamente prueba. ¿Esto qué nos va a imprimir por pantalla? Va a imprimir primero el 14 de la ejecución de antes y ahora nos va a imprimir por pantalla también. Ejecutamos con tsnode y veis que nos ha imprimido primero 14 y luego el valor prueba. Si cadena texto valor le ponemos mi y un espacio y ejecutamos esto y volvemos a ejecutar, pues nos tiene que imprimir por pantalla pues los dos valores. Veis que estamos utilizando la misma clase, la clase genérica, para trabajar con números y para trabajar también con cadenas de texto. De tal forma que una misma clase, una misma función, pues nos vale para trabajar con números y nos vale también para trabajar con string, con cadenas de texto. Vale, pues esta es la idea de los genéricos. Ya os digo que los que vengáis de lenguajes de programación de alto nivel como C# y Java, pues el concepto sonará, es una cosa muy similar, pero los genéricos en TypeScript pues se utilizan de esta manera. He querido hacer un ejemplo muy sencillo para que entendáis la base y os voy a dejar como siempre el ficherito con el código tal cual lo tenéis aquí ahora en pantalla para que sigáis el ejemplo y lo podáis ver. Si no lo queréis escribir, bueno, pues lo tenéis ahí en pantalla a la vez que lo vamos viendo. El código, como siempre, lo tendréis en Udemy. Este vídeo va a ir tanto para Udemy como para YouTube. Es una extensión del curso de TypeScript que añadimos de forma, gratuita. Ya digo que surgió a raíz de un alumno y me pareció interesante la pregunta, con lo cual pues hemos añadido un poco más de contenido al curso. Y nada, por el momento nada más que contaros. Nos vemos en el siguiente vídeo con más cositas. Bye bye, hasta luego chicos.